Buenas noches, ¿qué tal? Sí, tengo audio, sí, creo que me están escuchando bien. Me confirman, por favor. Buenas noches con todos, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Creo que podemos empezar en unos minutos, un minutito más. Perfecto, gracias por la confirmación. Voy a tener abierto el chat por si acaso aquí. Bueno, bienvenidos, un gusto participar en este pequeño webinar con ustedes. Estoy seguro que les va a funcionar bastante bien y lo van a aprovechar bastante bien. Bueno, quiero darles la bienvenida. Si quieren pueden irme comentando desde qué ciudades se están conectando, desde qué lugares se están conectando. Preséntense. Igual, más adelante vamos a tener preguntas y respuestas al final. Algunos temas interesantes, así que quédense hasta el final. Y bueno, siempre un gusto participar aquí con mis buenos amigos de Sinergia. Lo veo a Miguel ahí conectado. Un gusto estar por aquí, Miguel. Sí, están bloqueados los micrófonos. Ah, buena pregunta. Ok, ya. Sí, bueno, creo que podemos empezar. Estamos ya unas 20 personas aquí. Perdón, Bueno, perdón. Buenas noches, Mijael. Sí, ahí ya nos activaron los micrófonos. sí, ya. Sí, lo tenía desactivado porque, bueno, ya sabes, pues no. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Sí, buenísimo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? Ay, bien, todo bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, listo. Hasta que siga entrando la gente, bueno, me voy a presentar en honor al tiempo, obviamente. Estamos ya 5 minutitos, eh, 5 minutitos atrás. Saludos desde Argentina, Dallas, Texas. Qué bien. María, Cris desde México, Sonia desde Machala, Andrea desde Argentina. Buenísimo. Qué bestia, qué linda audiencia. Dani desde Guayaquil, Mario, ¿qué tal? Desde Guayaquil, Javier, Oscar, María, Miguel. Buenísimo. Excelente. Bueno, vamos empezando entonces. Les voy a compartir mi pantalla y ya les daré algunas pequeñas instrucciones de lo que vamos a ver. Vamos a hacerlo bien relajado. Al final vamos a tener algunas preguntas. Los que quieran participar pueden irlas dejando en el chat eh, y las vamos resolviendo más adelante. Desde Quito, hola, ¿qué tal? Ya tenemos 2 personas desde Quito. Buenísimo, excelente. Ok. Bueno, creo que vamos a iniciar. Pónganse cómodos. Vamos a tener una sesión interesante. Vamos a conocer esta metodología que pareciera que se está tomando el mundo de la innovación, y es verdad porque esta metodología es fundamental para entender los procesos y para poder hacer nuestros procesos de innovación totalmente sustentables. Así que empecemos. Me voy a presentar. Yo me llamo Mijael Müller, y yo soy el jefe de diseño del área de UX en Imagetech, una empresa guayaquileña. Ya tengo algunos años trabajando aquí. Y consultor en Design Thinking, un tema que realmente me apasiona bastante. Y recientemente también estoy trabajando en temas de gestión de innovación, precisamente eh, haciendo un vínculo entre esta metodología fantástica y todo lo que tiene que ver con este boom, que ahora hoy en día es cada vez más potente, y es una oportunidad también para todas las empresas que hoy en día estamos, algunos pataleando un poco, obviamente, por las razones que todos ya conocemos. Pero bueno, vamos a ver cosas muy interesantes que estoy seguro que les pueden ayudar. Estos son algunos de los emprendimientos en los que, bueno, co-creado, y en la empresa donde yo trabajo. Siempre me gustó el mundo del emprendimiento y quisiera haber descubierto estas metodologías un poquito antes, pero creo que nunca es tarde. También les quiero dejar mi usuario en redes sociales para que hagan un poquito de bulla. Y el de Sinergia, obviamente, también aquí mis hosts de la reunión.
Hagan un poquito de bulla del tema para que más gente se pueda enterar. El hashtag del evento oficial es DT-Webinar, súper fácil. Y bueno, entonces, al final acuérdense que tenemos las preguntas y respuestas. También un agradecimiento súper especial a mis súper buenos amigos de ICOM. ICOM es una plataforma increíble de email marketing y automation que la verdad es que ojalá todos pudiéramos trabajar con gente tan seria como ellos. Y bueno, espero que puedan visitarlos en algún momento y conocer los servicios fantásticos que ellos tienen. Más que nada hoy en día que la personalización de todo lo que tiene que ver con la comunicación de una empresa es tan importante, porque la comunicación hoy en día muchas empresas se han dado por disparar hacia todos los lados y tratar de captar audiencias, ¿no? Pero poder llegar a esa audiencia específicamente tiene un componente muy valioso para nuestros usuarios, y lo vamos a ver en temas de experiencia de usuario. Y bueno, dicho esto, quiero empezar con este tema. Quiero empezar con un caso que probablemente muchos ya lo hayan visto, pero me parece siempre relevante contarlo porque sintetiza de una manera muy clara de qué se trata esta metodología y por qué es tan importante. Y es un caso de estudio perfecto, ¿no? Es la historia que narra Doug Dietz, que es un diseñador industrial de General Electric, que cuando visitó uno de los centros médicos donde implantaron uno de los tomógrafos que habían diseñado su equipo, ¿no? General Electric, entre las cosas que fabrican son tomógrafos, ¿no? Para los hospitales. Notó que los niños que venían con sus padres a hacerse estos tratamientos médicos, estas tomografías, estaban totalmente aterrados. Y no es para menos, ¿no? O sea, esos aparatos son gigantes, hacen unos ruidos espantosos. No era para menos que un niño pueda entrar en pánico ante una situación así. Entonces, esto obligaba a los médicos a sedar a los niños. Era la única manera de mantenerlos quietos, ¿no? Porque el procedimiento tenía que ser de esta manera. Entonces, una investigación dentro de este estudio que hicieron, porque dijeron, bueno, ¿qué está pasando, no? Reveló que el 80% de los niños debía ser sedado para realizar las pruebas. Entonces, partiendo de esta observación, el equipo de Doc, que es una persona que en su forma de trabajar practica mucho lo que tiene que ver con Design Thinking, dijo, no, esto lo tenemos que solucionar de alguna manera. Entonces, él formularon una frase con su equipo que desencadenó todo este brainstorming y toda esta ideación para poder darle la vuelta a un problema que era evidente, ¿no? Y esta frase fue, ¿cómo podemos hacer que un MRI scan, o sea, una tomografía para niños que tienen miedo a esta situación, convertirlo en una aventura? Este fue, digamos, uno de los detonantes, y vamos a ver de qué se trata esta frase más adelante, cuando veamos algunas de las herramientas de Design Thinking. Esta frase desencadena muchas cosas, ¿no? Porque finalmente a través de querer lograr ese objetivo, habiendo puestos en los zapatos de los niños, habiendo entendido cuál era el real problema, que es también uno de los puntos fundamentales de la metodología, juntó a su equipo y dijo, bueno, vamos a rediseñar este tema, vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione perfectamente. Entonces, bueno, hubo incontables sesiones, se pusieron a rediseñar, no el aparato en sí, porque lo interesante de esto, de la metodología, es que no necesariamente te lleva a trabajar sobre lo obvio. Uno podría pensar, bueno, el tomógrafo es muy grande, hace un ruido espantoso, hagamos que no haga ruido, o hagámoslo más pequeño. No necesariamente. Por eso la metodología nos invita siempre a ser muy creativos, y vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, que ellos se abocaron a cambiar la experiencia, no el aparato en sí, que no era necesario, porque el aparato funcionaba bien. Entonces, esto fue lo que hicieron, ¿no? Se metieron en los zapatos de los niños, fueron y trataron de entender qué es lo que causaba tanto terror, y finalmente se dieron cuenta que ellos podían rediseñar toda esta experiencia en algo que los niños lo vieran como un juego. Entonces formularon este tema para crear una experiencia de barco pirata, una experiencia de aventura, e hicieron algunos, ¿no? No solamente uno. Entonces lo que hicieron prácticamente fue rediseñar completamente el lugar donde se hacían las tomografías e invitar a los niños a vivir una experiencia diferente, entonces a través de la narrativa de las historias. Esto es fantástico porque realmente, como les digo, no transformaron los equipos. El lugar era el mismo, el equipo es el mismo, médicamente es el mismo procedimiento, pero lo que cambiaron fue la experiencia alrededor de esto.
Y bueno, entonces el resultado de esto fue obviamente abrumador. Lograron reducir el número de niños sedados al 10%. Obviamente esto es un impacto que mejora a todo nivel, ¿no? Porque primero es un impacto económico. Ya no tienes el terror en los niños, ya cambias la experiencia, obviamente no solo de los niños, sino de los padres que también sufren, pues, ¿no? Cuando un niño está todo traumatizado. Y lograron este objetivo fantástico. Entonces, ¿cómo se compagina esto con Design Thinking? Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Y vamos a ver la definición más adelante de Design Thinking, que tiene que ver con factibilidad tecnológica, con viabilidad de negocios y con los deseos de la gente, ¿no? Con la deseabilidad, por decirlo de una manera. Y este proyecto, y por esto es un caso emblemático, un caso de estudio que narra exactamente cómo funciona, cómo debería funcionar la metodología, logra estos 3 puntos, o sea, combina estas tres aristas porque la tecnología existe y es viable, no hubo necesidad de cambiar los equipos. Era viable por temas de negocio, por supuesto, porque finalmente lograron reducir costos, entonces tú tienes un ahorro por un lado, y convirtieron toda la experiencia en una aventura. Entonces, trabaja sobre los deseos de las personas. Esto va a ser bastante más evidente cuando veamos la definición de Design Thinking y la definición que yo les voy a dar de mi lado. Entonces, con esta frase, Doug Teach cerraba esta narración. Hay una charla TED de él, la pueden ver en YouTube. Y él decía, cuando diseñas cosas con propósito, buenas cosas sucederán. Y esto es precisamente lo que ellos trataron de hacer, no hacerlo con propósito, con la firme convicción de que podían mejorar una experiencia. Y yéndonos a lo crudo, digamos, cuando ustedes buscan definiciones de Design Thinking, van a encontrar algunas, van a encontrar varias en Internet. Y esta es una de las más reconocidas porque, bueno, obviamente Tim Brown como CEO de IDEO, quien es una empresa que está muy involucrada en temas de Design Thinking, pues bueno, es un referente, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Que es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir, ¿qué cosa? La necesidad de las personas con lo que es tecnológicamente viable, con lo que es una estrategia viable de negocios y convertirlo esto en algo de valor para el cliente y aparte una oportunidad de mercado. Entonces ahí se juntan estas 3 cosas que vimos hace un rato, ¿no? Lo que tenía que ver con este caso que les acabo de comentar. Pero bueno, esta es la definición fría de Design Thinking. Es correcta, es una definición totalmente aceptada. Pero vamos un poquito más allá. Y a mí me gusta compartir siempre esta definición, que además incorpora otros temas, ¿no? Para mí, Design Thinking propone de todo un cambio de mentalidad en la organización, utilizando además un conjunto de herramientas y procesos que la permiten gestionar la innovación de una manera eficiente y sustentable, sirviendo incluso en la solución de problemas sociales de cualquier tipo y tamaño, porque esto es también una mala concepción de la metodología, y aquí sucede que muchas veces piensan que primero Design Thinking es solamente para cosas tecnológicas, para desarrollar un app, para desarrollar un producto físico, tecnológico, técnico. Y la realidad es que no. Esta metodología en su core, en su forma fundamental, trata de solucionar los problemas reales de las personas, basándose en este set de herramientas y procesos y basándose también en fundamentarse en cambiar la mentalidad de las personas que trabajan en una organización que quiere aplicar Design Thinking. Esto probablemente quede un poquito más claro más adelante. Y bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿y Design Thinking será una novelería, es una moda, o sea, solo lo usan los emprendedores? ¿Qué hay detrás de esto, no? Pero la realidad es que estas empresas y muchas más, no me alcanzó realmente, no quería hacer más láminas con logos porque realmente pude haber llenado toda la presentación. Estas son algunas de las empresas que utilizan formalmente y lo dicen en sus propios casos, que utilizan Design Thinking a su manera, porque Design Thinking también se fundamenta en modelos y a veces las organizaciones crean sus propios modelos para adaptarlos a sus necesidades, pero el fundamento es exactamente el mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto no es una moda. Hay mucho detrás de esto. Hay mucha realidad dura y potente detrás de esto, ¿no? ¿Y por qué es relevante? ¿Y por qué les hablaba de innovación al principio?
Bueno, hoy ya sabemos que es una palabra hipertrillada, todo el mundo hasta la están poniendo en sus eslogans de sus marcas, lo cual creo que es un error, porque la innovación realmente es un proceso muy caótico, es un proceso que finalmente nadie sabe en qué momento va a salir o aparecer o crear valor una innovación. Por eso tenemos que poder hacerla de una manera sustentable. Y Design Thinking es una herramienta en su conjunto que nos permite llevar a la innovación a la sustentabilidad. Entonces, como definición, la innovación es aquel proceso que consiste en generar una idea primero, desarrollarla, implementarla en un mercado o un grupo de usuarios, quienes a su vez reconocen ese nuevo producto o servicio como algo novedoso y que soluciona un problema y agrega valor. O sea, miren la cantidad de componentes que tiene la definición. No solamente inventar algo y decir, hice este artículo maravilloso, es súper innovador. No, eso tiene que poder recibir una adopción, un nivel de adopción dentro de la gente a la que lo estás haciendo partícipe de este tema, ¿no? Incluso la innovación va más allá, o sea, vamos a ver que la innovación es, aparte de caótica, toma mucho tiempo y muchas veces tiene rechazo porque no se le entiende, porque se piensa que va a ir en contra de algún otro, de algún proceso o va a quitarle trabajo a mucha gente. Pero realmente hay muchas aristas que hay que analizar, pero lo importante y que lo que quiero que se lleven es el hecho de que para realmente uno considerarse innovador, uno tiene que poder poner algo en el mercado que agregue valor y que solucione problemas reales y que tenga adopción. Eso es importantísimo. Y también un poco para desmitificar el tema de los tipos de innovación que hay. Este es un gráfico bastante simplificado, pero quería que también lo tengan muy presente. Cuando hablamos de innovación tenemos la típica innovación disruptiva, que son cambios completos de paradigmas, como lo que sucedió cuando pasábamos de la radio a la televisión. Cambiamos por completo nuestra forma de recibir información, noticias y entretenimiento, o cuando pasamos de las carretas jaladas por caballos al vehículo motorizado, ¿no? Eso es un cambio absolutamente disruptivo. Y aún así, esto sucedió en mucho tiempo y con mucha iteración de todos los procesos. Ya podemos hablar más adelante de ese tema. ¿Y qué pasa después? Bueno, la televisión fue evolucionando la tecnología, la forma de verla, digamos, los componentes en el vehículo de la misma manera, ¿no? Estamos innovando incrementalmente. Y no está mal, no digo que una sea mejor que la otra, simplemente tratemos de identificarlas y tener conciencia de este tema. Tom Kelly, también otro personaje importante de IDEO, dice que la innovación es ahora reconocida como el ingrediente más importante en cualquier economía moderna. Ojo con esto, porque hoy en día ya no podemos hablar de innovación como algo mágico, como algo que va a ser, como algo que solamente las empresas grandes hacen. Hoy en día todos nosotros debemos ponernos en ese estado mental y pensar en que la innovación es lo único que nos va a sacar adelante, especialmente en coyunturas tan críticas como la que estamos viviendo ahorita. Y probablemente esto va a quedar también más claro cuando avancemos un poco en la charla. ¿Qué les comentaba hace un rato de los modelos? Aquí hay diferentes modelos. El modelo es simplemente una forma de representar los pasos, los pasos del proceso de design thinking o las etapas, por decirlo de otra manera, ¿ya? Y nos ayuda un poco a enfocarnos en cada uno de ellos, ya que cada etapa tiene ciertas herramientas con las que vamos a ir resolviendo cada parte del reto, digamos, ¿no? Cada parte del problema. Entonces, existen varias, algunas desarrolladas por organismos como el Design Council, otras desarrolladas por empresas, incluso hay empresas que han desarrollado su propio modelo, pero todas se fundamentan básicamente en lo mismo, ¿no? Empatizar, conocer el problema, desarrollar prototipos, validar, ¿no? El fundamento es básicamente el mismo. Se ha adoptado mucho este modelo de aquí, que es el que vamos a seguir ahorita nosotros en este webinar, que es el del doble diamante, que fue desarrollado por el Design Council. Y este es muy fácil de entender, por eso creo que se lo usa bastante. No es que es mejor que otro, simplemente es un poco digamos, más fácil de entender. Visualmente uno capta muy rápidamente las etapas que tiene y por qué se genera de forma de diamante. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de esto se trata, ¿no? Tenemos las etapas de un proceso completo de design thinking que empieza con un problema o un caso, ¿no? Donde nosotros empezamos a entender
cuál es ese verdadero problema a través de empatizar con la gente, de entender los verdaderos problemas de la gente. Llegamos luego a, ahí divergimos, ¿no? Porque vamos a encontrar un montón de información. Luego convergimos y vamos obteniendo de toda esa información que obtuvimos en esas conversaciones, en esas entrevistas, convergemos y obtenemos lo que se llaman insights, que son pequeños pedacitos de información, pequeños descubrimientos que nos van a ayudar a decir, bueno, este es realmente el problema que tiene esta gente, el problema que queremos solucionar. Y ahí pasamos a la parte divertida, que es la ideación, donde hacemos brainstorming y hacemos el prototipo. Y bueno, después del prototipo otra vez convergemos en las ideas que van saliendo, lo validamos y tenemos una solución validada. No un producto final. Ojo, Design Thinking no pretende tener un producto listo para el mercado. Eso también creo que alguna vez lo escuché y creo que es un error. Estamos hablando de una solución validada. Ni siquiera es un MVP. Ojo con esto, ¿no? El MVP es lo que viene después. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica, donde aquí sí tenemos, mostramos de una u otra forma cómo las diferentes metodologías se conectan. Hay muchas representaciones de esta interacción entre las metodologías. Este fue el que más me gustó, la verdad. Y como ven, Design Thinking está muy abajo, está muy al principio, ¿no? Porque nos abocamos a descubrir el problema y validarlo de una forma rápida, sustentable, barata, a través de un prototipado, ¿no? Y después ya empezamos ahora sí a meterle el Instartup, los Design Sprints, ya nos vamos a prototipados un poquito más potentes, MVPs, metemos el modelo de negocio y nos vamos a desarrollo ágil ya cuando estamos desarrollando físicamente algo que vamos a poner en el mercado. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué Design Thinking? ¿Por qué innovación? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y la respuesta es, a mi criterio, es bastante simple. O sea, ¿quién de ustedes, y póngase la mano en el corazón, quién de ustedes quisiera desarrollar un producto que la gente lo deteste, o que nadie lo use, o que sea un infierno tener que usarlo? Si alguien levantó la mano y dice yo, podemos conversar y hacer terapia al final de la charla. Pero la realidad es que nadie. O sea, todos queremos construir servicios, construir productos, generar soluciones a problemas. ¿Para qué? Para ofrecer la mejor experiencia a las personas. ¿Por qué? Porque con ese capital nosotros podemos tener adopción de productos, podemos tener gente que va a estar siguiendo nuestras causas si es que hacemos algo social. La experiencia es muy, muy importante. Y como les decía, lo que queremos siempre evitar es desarrollar productos como estos, por ejemplo. O cosas así. O uno de estos, que este es uno de mis favoritos. Ojalá nunca les pase esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos evitar esto. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, siguiendo ciertos pasos, ¿no? Entre esos, seguir la metodología de una forma ordenada. Es una forma de lograr que nuestros productos sean lo mejor recibidos posible, que generen la mejor experiencia y que por lo tanto tengamos clientes fieles, tengamos usuarios fieles y que siempre estén con nosotros. Bueno, entonces, ya mucha teoría con el tema de por qué y qué es importante y de qué se trata Design Thinking. Vamos a entrar un poquito ahora sí en las etapas. Quiero mostrarles muy rápidamente de qué se tratan cada una de las etapas, más o menos qué herramientas implican cada uno de los pasos que se siguen. Y como lo veíamos al principio, Design Thinking lo primero que te dice es, bueno, descubre, ¿no? Tienes un caso a resolver. Un caso puede ser, por ejemplo, cómo solucionar el tráfico en San Borondón, cómo solucionar el tráfico, digamos, no en toda la ciudad, pero digamos que en una parte de la ciudad, digamos, en la vía La Costa, si hablamos de Guayaquil, o en una zona de tu barrio. Eso es un problema, digamos, global. No sabemos cuál es el problema, pero tenemos esto en la idea, bueno, queremos resolver esto, entonces vámonos a descubrir cuál es el problema real. Para esto están las diferentes etapas, ¿no? Entonces, en este gráfico, mejor dicho, en esta secuencia de láminas, van a ver que en la parte de arriba hay una secuencia de los pasos. Yo lo quise poner de esta forma para irlos orientando en qué paso estamos. Entonces, el primer paso, pues obviamente es el descubrimiento.
Y regresándonos, para que les quede cada vez más claro también en qué momento del diamante estamos. Bueno, estamos en ese primer momento donde nuestro problema, entre comillas, es cómo solucionar el tráfico de mi zona o de mi ciudad, o cómo solucionar el problema del agua potable en un barrio marginal, por ejemplo. Puede ser cualquier problema, a eso voy, ¿no? O cómo desarrollar el próximo app, cómo desarrollar el próximo Uber, si es que eso tiene sentido. Entonces, estamos en este paso. Y aquí donde nos sirve mucho de herramienta, y es una de las primeras cosas que desarrollamos, es el user persona, que es básicamente una representación de los usuarios, no es una sola persona, es una representación de usuarios, un personaje ficticio, que nos ayuda a describir un grupo de usuarios que serían los beneficiarios o a las personas a las que apuntaríamos para resolver un problema. Y esto surge obviamente de la creación como resultado de las entrevistas, como resultado de conversaciones, de entrevistas. Entonces, este es un ejemplo en Internet, plantillas incluso, donde describen a estas personas, ¿no? A este grupo de personas. Y es importante, aquí lo clave realmente es despegarnos un poco del concepto de la persona como demográfico, como un grupo demográfico. Y les voy a explicar por qué. Y se van a sorprender como yo me sorprendí cuando descubrí este concepto. Ya lo vamos a ver ahorita. Esto nos ayuda, obviamente, a lograr que la experiencia del usuario sea única, porque vamos más allá de hombre o mujer de 25 a 30 años, con trabajo estable, madre, padre, etcétera, ¿no? Vamos mucho más allá. Entonces, por eso les decía que necesitamos agregar ese toque humano para entender desde la emocionalidad las reales necesidades de las personas. ¿Y por qué les decía que era muy importante ir más allá de lo demográfico? Porque hay un concepto que se llama el persona twin, que es súper simpático. Y ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, si yo defino a mi persona o a mi grupo de personas a la que voy a solucionar un problema como alguien nacido en el 48, creció en Inglaterra, casado 2 veces, tiene hijos, exitoso, rico, toma vacaciones en los Alpes y le gustan los perros, uno podría pensar, bueno, pues eso es un grupo bastante bien definido, ¿no? O sea, tiene unos componentes ahí interesantes. Pero cuando se dan cuenta, ese perfil demográfico le pertenece exactamente a estas dos personas. Y, estamos claros que son personas absolutamente diferentes en su emocionalidad, en sus necesidades, en su accionar, en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que eso queda bastante claro para los que conocen a ambos, ¿no? Entonces, por eso es importante ir más allá. No nos sirve una definición de persona que solo me diga es X, Y, Z, madre, padre de 24 años, etcétera, ¿no? El siguiente concepto también es muy importante y aquí es donde sintetizamos la información que recibimos en las encuestas, en las entrevistas, perdón, y tiene que ver con la empatía, porque ¿qué es lo que hacemos? Y acuérdense del caso del tomógrafo, donde el equipo de Doc fue y físicamente se metió en el tomógrafo y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿por qué el niño tiene tanto terror? Entonces llegamos a este punto donde con la definición de empatía, ¿no? Que es esa capacidad que tienen los seres humanos para identificarse con ciertas personas y entender sus sentimientos, con eso nosotros logramos sintetizar y agrupar esas verdaderas necesidades de las personas. Y para esto existe una segunda herramienta, ya llevamos dos, acuérdense, llevamos la persona y lo que se llama el Empathy Map o mapa de empatía, que nos permite de una forma muy estructurada entender cómo funciona o qué es lo que esa persona realmente percibe. Y esto también nace de todas estas entrevistas que hemos visto, ¿no? Y este mapa lo que agrupa son las cosas que esa persona dice, las cosas que esa persona siente, piensa y hace. Y cuando hablo de persona, no es una sola persona, realmente aquí estamos entrevistando a un grupo de personas que calzan con este perfil, no solo demográfico, sino con este perfil emocional. Hay una siguiente herramienta y esta ya es la tercera. Bueno, hay muchas más, pero esta de aquí son las 3 herramientas que yo normalmente
hago a mis participantes que las utilicen porque son claves, son muy importantes y a veces hasta se las puede usar fuera del contexto de Design Thinking porque son bastante poderosas. El Customer Journey Map es básicamente un gráfico que describe el viaje de un usuario al representar los diferentes puntos de contacto que caracterizan su interacción con el servicio, producto o marca. Y bueno, para entenderlo realmente la definición, les muestro un ejemplo. Esto es un Customer Journey Map eh, de un proyecto real que hicimos en la empresa hace algunos años, donde queríamos identificar los problemas de ciertos grupos de personas para viajar. Y aquí el Customer Journey Map, como bien se lo dice su nombre, es ese viaje que hace la persona alrededor, o sea, desde el punto en que, en este caso particular, desde el punto en que desea viajar, pasando por la exploración de opciones, cuando hace el booking, lo que pasa previo al vuelo, lo que pasa en el aeropuerto, lo que pasa en el vuelo, lo que pasa cuando llega, lo que pasa durante su estadía y lo que pasa después del viaje. Es todo ese mapa de situaciones en las cuales el usuario, a los que nos hemos podido entrevistar, nos, nos cuentan sus puntos, sus dolores dentro de los puntos de contacto que tienen. Entonces, esta herramienta es súper poderosa. Este ejemplo, claro, es bastante complejo. Hay unos Customer Journey Maps un poco más sencillos, pero básicamente aquí tú mapeas absolutamente todo. Desde el deseo de viajar, como les digo, cuando hablaban con familia y amigos, hasta donde empezó a explorar opciones, usó Google, usó la web de la aerolínea, se fue a una agencia, y en todos esos puntos tienes experiencias, y eso es lo que mapeas, ¿no? Entonces la experiencia en el web puede haber sido muy buena, en la agencia fue terrible porque no lo atendieron. Mapeas todos los resultados de las entrevistas, y lo que tienes al final es un montón de insights que te ayudan a mejorar a puntos por mejorar y otros que si son buenos, pues igual los puedes también siempre optimizar, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco esto que yo les estoy diciendo, de tratar de entender a las personas y tratar de entender desde el punto de vista de la emocionalidad el verdadero problema que tienen. Porque ahí es donde no nos sirven las encuestas, donde tú le preguntas a un cliente, ¿le sirvió o no le sirvió el app? No, no me sirvió. Bueno, pero ¿por qué no te sirvió? Es muy importante esto. Entonces, entre esas herramientas de la primera etapa tenemos el bocetos, collage de ideas también aplica, la herramienta personal, el mapa de empatía, el Customer Journey Map, son las herramientas que acabamos de ver ahorita. Lo siguiente, y avanzando en el proceso de Design Thinking, en el módulo, tenemos la definición del problema. Entonces ya tenemos muchos insights. Hemos conversado con un montón de personas y tenemos ahorita ciertas insights que tenemos que ordenarlos. Y para eso nos sirve la definición del problema. La definición del problema es fundamental. Yo creo que en toda la vida de cualquier persona, pero en esta metodología es absolutamente vital. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos correctamente el problema que queremos solucionar, la solución va a ser eh, completamente errada. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando el problema real para el cual nos contrataron, para el cual hemos decidido hacer un proyecto. Y es súper, o sea, es mucho sentido común, obviamente, ¿no? Entonces, la definición del problema, por eso es tan importante entender desde el punto de vista de la emocionalidad de las personas, desde de que ellos te cuenten exactamente qué es lo que pasa y qué es lo que necesitan, definir a través de ese tipo de entrevistas, ¿no? Y bueno, aquí hay digamos, una forma muy simpática del ratoncito de definir su salida de este lugar. Y aquí también entra mucho la parte de la creatividad, ¿no? Pensar un poco fuera de la caja, pensar con mucha creatividad, no necesariamente por las soluciones obvias ni por los caminos largos. Y aquí hay una frase que no sé si la dijo Einstein, yo le he buscado en muchas fuentes, pero bueno, digamos que la dijo él, aún así es bastante valiosa, que dice que si tuviera una hora para resolver un problema, me pasaría 55 minutos definiéndolo. Y a eso es a lo que voy, ¿no? Cuando les hablo de la importancia de definir esto. Y también cuando les comentaba que, bueno, aquí el típico market research, cuando hacemos un estudio de mercado que nos arroja mucha información que no nos lleva a solucionar, a conocer el problema real, finalmente lo podemos ir reemplazando por ese llamado Insight Research, o en el caso de productos tecnológicos es un User Research, donde con mucho menos personas, con
puede sacar información muy desarrollar una frase, que es el punto de vista. En este caso, definiciones, es una de las formas como se define el problema. El punto de vista es una frase súper sencilla que dice básicamente lo siguiente: es el usuario, que ya sabemos quién es el usuario, necesita, y ahí ponemos la necesidad, esto también lo hemos aprendido, ¿por qué? Y ahí ponemos el insight. El insight es todo ese cúmulo de información emocional que siempre sale cuando tú conversas con un usuario, ¿no? Entonces, definición del problema, y ojo que la definición del sentirse seguro de tener suficientes recursos, porque Mijael, el mayor miedo es ser una carga para sus hijos en el futuro. Esto es una definición bastante completa, es muy accionable, esa palabra es muy importante. ¿Qué significa esto? Que eso nos da pie a poder encontrar proponer diferentes soluciones. Entonces, ojo con esto es bastante importante. Esta frase que se llama el punto de vista o el POV es lo que finalmente nos va a dar el punto de partida para que nosotros empecemos a desarrollar las diferentes ideas. Y bueno, hemos visto entonces en la definición del problema diferentes herramientas. Aquí una vez más saturar y agrupar, bueno, algunas cosas que no las hemos visto todavía aquí en detalle. Mapa de relaciones, que es otra herramienta también súper interesante. Mapa de empatía, Persona y Value Journey Map, también súper interesantes. El Customer Journey Map y el punto de vista. ¿Por qué están repetidas aquí estas herramientas? ¿Por qué? Porque en cada una de las etapas nosotros podemos regresar a revisar primero lo que hemos hecho ya en la etapa anterior y hacer ajustes, por un lado. Y por otro lado también porque las podemos volver a utilizar en caso de que necesitemos más información. Entonces se traslapan, se reutilizan y son válidas usarlas en las diferentes etapas también, ¿no? Pero lo que finalmente queremos es una definición del problema que es finalmente nuestro objetivo. Y bueno, ¿dónde nos encontramos? Ahora sí ya hemos avanzado del problema que teníamos, problema entre comillas, hemos divergido, conversado con mucha gente y hemos convergido en esta oportunidad, como le llaman también, ¿no? Que es nuestra definición del problema. Y bueno, todo esto de aquí, si bien es cierto, ahorita les puedo dar una visión muy rápida de cómo funciona todo esto en la teoría, es importante ponerlo en práctica. Realmente con la teoría uno se queda todavía en el aire, hay muchas preguntas, entonces sí los invito a quedarse hasta el final, ya que más adelante, aparte de la foto oficial, les comentaré un beneficio interesante para los asistentes a este webinar, para que pongan en práctica la metodología. Entonces, bueno, dicho esto, vamos al cuarto punto, a la cuarta parte de la metodología, que es la ideación de la solución. Aquí es donde ya se pone un poco más interesante, un poquito más divertido, esta es la parte que a mí más me gusta, y es donde empezamos a poner nuestra mente en soluciones. Aquí es donde nos volvemos locos con las soluciones. Y hay una frase muy interesante que resume básicamente esto, ¿no? Que es la mejor manera de tener una buena idea es tener un montón de ideas. Y esto es sumamente cierto cuando entramos en esta etapa del proceso. Y una de las herramientas que se utiliza y es muy poderosa y que nos ayuda a empezar a detonar esta etapa de brainstorming, que seguramente muchos ya la conocen en otros contextos, en sus empresas o en algún momento que tuvieron que hacer un proyecto. El brainstorming como tal es muy bueno, pero si lo hacemos nacer de una herramienta que se llama el cómo podríamos, es aún más poderoso porque ya llevamos de entrada un punto de partida. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Se basa en preguntas cortas que nos ayudan a iniciar el proceso de lluvia de ideas y obviamente nacen del punto de vista y los insights. Aquí no podemos empezar a despegarnos de lo que ya hemos hecho, ¿no? Acuérdense que ya sabemos quién es la persona, ya hemos definido esa persona, hemos hecho investigación, hemos llegado a ese punto de vista, ese problema,
Y ahora a partir de ese problema vamos a empezar a hacernos algunas preguntas que van a detonar en la lluvia de ideas. Entonces, el cómo podríamos funcionar de esta forma. Tenemos un reto, como les decía al principio, ¿no? ¿Cómo soluciono el tráfico de mi ciudadela, de mi ciudad? ¿O cómo soluciono un problema social importante que tiene alguna población por aquí cerca? Entonces, en este caso, en este ejemplo aquí, el reto es cómo mejorar la experiencia en un aeropuerto. ¿Cuál es el punto de vista? Esto ya lo tenemos, acuérdense, ya pasamos por aquí. El punto de vista tiene que ver algo así como María, madre de 3, corriendo por el aeropuerto para luego tener que esperar horas en una sala de espera, necesita poder entretener a sus hijos inquietos porque están irritando a los ya frustrados pasajeros. Este punto de vista, si bien es cierto, se ve medio patuleco, quiero que entiendan el trasfondo de esto, ¿no? O sea, tenemos una persona que no es una persona en sí, o sea, es un grupo de personas, es una representación de un grupo de personas, una necesidad. Si nosotros como equipo nos las empezamos a hacer, porque esto es también una ayuda de preguntas, es, por ejemplo, si potenciamos lo bueno, ¿cómo podríamos usar la energía de los niños para entretener a los otros pasajeros? Es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? O, ¿cómo podríamos separar a los niños de los otros pasajeros? O, ¿cómo podríamos hacer que la espera sea la parte más emocionante de un viaje? O, ¿cómo podríamos remover por completo los tiempos de espera en un aeropuerto? Entonces, aquí hay 4 preguntas, pero cuando esto lo haces en equipos de 3, 4, 5 personas que son tu equipo de Design Thinking, normalmente, vas a tener una cantidad muy grande de ideas, lo cual es súper valioso porque a partir de esto podemos empezar a generar muchos resultados en la lluvia de ideas, ¿no? De soluciones posibles. Y aquí es donde ya, ahora sí nos metemos de lleno, brainstorming, importantísimo en esta etapa, no criticar, aquí no hay que decir no se puede, las ideas nuevas y no repetidas, ideas locas obviamente súper bienvenidas, y importa la cantidad de ideas, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y así es como se ve, digamos, en la realidad, esto también es un proyecto hace mucho tiempo, cómo puede verse una lluvia de ideas dentro de un proceso de brainstorming con un equipo, ¿no? Tienes acá la idea por la cual se ha ido votando, tienes un complemento de ideas, que esto es otra herramienta que se llama... sí, perdón, me dicen que hay un problema con la conexión. Ya, ok, gracias. Me avisan, sí. Entonces el tema del internet aquí. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Hay otra herramienta que se llama el brainwriting, que es también complementaria al brainstorming, que es súper interesante. Y luego agrupas estas ideas y finalmente sacas una agrupación de ideas que luego las priorizas, y hay otra herramienta al respecto que, bueno, la veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes en la etapa de brainstorming o en la etapa de ideación? Tienes, por ejemplo, el cómo podríamos... Mijael, no se está escuchando nada, o no sé si soy solo yo. Yo sí ¿Aló? escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí se la escucha. Yo Ya. sí estoy Bien, lo escuchando escuchamos. bien. Ya, Ya. perfecto, Acá en gracias. Quito se la escucha. Perfecto, gracias Miguel también por avisarme, sí. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Ya estamos en la etapa de ideación y estas son algunas de las herramientas que incluyen esta etapa. Acá ya hay algunas más y son súper interesantes, los invito a realmente a descubrirlas. No son difíciles de implementar, simplemente es un tema de práctica, ¿no? Entonces tenemos mapas mentales, card sorting, 6 sombreros, sketching, votaciones por categoría, storytelling. Hay una infinidad de herramientas que en esta etapa son muy, muy útiles. Yo les planteé unas cuantas nomás para, digamos, darles una idea. Pero la verdad es que sí, vale la pena. Entonces ya, hemos llegado a esta parte del brainstorming donde ahora sí tenemos un montón de cosas y necesitamos priorizarlas, ¿no? Para esto hay otra herramienta que ahorita no la vamos a ver, pero también es bastante sencilla. Y con esto nosotros definimos qué es lo que vamos a prototipar. Esta es una parte clave, porque ahora sí vamos a llevar a las manos de los usuarios, nuestros usuarios potenciales, vamos a tangibilizar nuestra idea y recibir el feedback inicial que nos va a ayudar a validarla. Ojo, no es producto final, no es un MVP, no es algo que podemos empezar a vender, es
poner en las manos tangiblemente la idea que hemos tratado de desarrollar. Y aquí es donde viene el prototipado, que también es una fase fantástica, súper divertida, y que se fundamenta, a mi criterio, en una frase que para mí es fundamental, ¿no? Que es: si una imagen vale 1000 palabras, un prototipo vale 1000 reuniones. Y esto, en el momento en que lo hagan en la práctica en sus organizaciones, van a ver que es realmente fantástico, ¿no? ¿Y qué es un prototipo? Como les decía, no es una representación visual o real de todo o una parte de un producto o servicio que estás creando y que permite la interacción con el usuario. Y esto es importante porque aquí no es que le contamos nuestra idea fantástica, sino que se la ponemos en las manos para que la puedan testear, para que la puedan revisar, para que tengan algo de donde darnos un feedback real, ¿no? Y esto se resume básicamente en esta imagen que me parece genial, por más sencilla que sea, ¿no? Entonces tengo mi idea, la prototipo, la hago tangible, hago pruebas con esta idea y recibo feedback. Y ese feedback, una vez más, es feedback emocional. Acuérdense, esto es importantísimo, el por qué. Porque la gente nos va a empezar a decir: mira, sabes que está súper chévere, pero no entiendo estos botones, no sé de qué se trata esto, mira, o esto me pareció fantástico, mira, es súper fácil, si hablamos, digamos, de un producto digital. Entonces empiezas a recibir feedback de las personas, ¿no? Y acá hay, digamos, hay algunas técnicas, hay algunas formas de hacerlo. Y hay diferentes niveles de prototipo. Empezamos siempre por lo más básico. Acuérdense que aquí la idea es ser sustentables, poder eliminar rápidamente lo que no nos sirve o poder pivotear, cambiar, hacer modificaciones a algo que estamos fabricando de una manera muy rápida. Entonces, el prototipo de baja fidelidad, que es uno de los primeros pasos del proceso de validación, son totalmente... Ahora sí dejé de escuchar. No sé si soy yo ahora. Sí, ahora sí nos escucha. Yo tampoco lo escucho desde Quito reportándome. Yo tampoco escucho ahora. Yo creo que es el auricular, Mijael, porque sí se te ve la cámara y todo. Efectivamente, no se escuchan. Sí, a ver, ok, deme un segundito, vamos a ver qué Ahí ya pasa. se te escucha. Sí, ok, ahí estamos. Yo creo que es el internet, me parece, porque Sí. estoy usando un micrófono Ahora externo. sí, ya se lo escucha. Perdón. Gracias por avisarme, sí, es importante que no se pierdan de nada. Listo. Bueno, ¿en qué estaba? Les estaba contando de los prototipos. Entonces, por ejemplo, ok, digamos que yo no tengo ningún producto físico, no tengo un real físico, sino que tengo un servicio. ¿Y con qué elementos? Con cajas de lo más rudimentario, cinta, algo absolutamente fácil de mover, de cambiar, de desechar, que no nos cuestan realmente nada, no estamos produciendo nada. Y aquí también, este es un caso interesante de un taller de prototipado que di hace un tiempo. Aquí el reto era hacer una ciudad inteligente, esto fue en Puerto Viejo. Y bueno, ¿cómo prototipas algo que tiene que ver con la ciudad, con la vialidad, con cosas un poco más grandes? Bueno, empiezas por lo más pequeño, ¿no? Empiezas por simular vía maqueta cómo se podría ver la solución que estás planteando. Y aún así, siendo tan rudimentario, tan pequeño y tan, digamos, fácil de hacer esto de aquí, empiezas a obtener un feedback súper interesante, ¿no? Que te permite ir escalando hacia arriba las diferentes soluciones hasta que llega un momento en que implementas algo un poco más físico que te permita validarlo de una manera más completa, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de prototipos. Esto fue un taller que hicimos de Design Thinking también, donde prototipamos una aplicación. Las formas son totalmente diversas. Entonces, bueno, finalmente llegamos a la parte de, ya tenemos nuestro prototipo, ahora, bueno, ¿qué hacemos con esto? Llega la parte más importante, porque si no validamos, estamos quedándonos un poco a ciegas, y esto lo define esta frase de aquí, que todas las ideas son supuestos hasta no validarlas. Y esto es absolutamente real. O sea, el que diga, bueno, yo tengo una idea súper chévere y la voy a lanzar al mercado sin hacer nada de esto, pues mucha suerte.
Entonces la parte de validación es muy, muy importante y no es difícil realmente, ¿no? También un momento de conversar con la gente, de recibir la retroalimentación de una manera muy, muy abierta. ¿Y por qué validamos? Bueno, como les decía, ¿no? La retroalimentación de los usuarios es clave para que cualquier producto tenga éxito. Obtendremos insights para evitar desarrollar un producto que nadie usaría, muy importante, porque en este punto incluso podemos darnos cuenta que lo que estamos haciendo no es exactamente lo que querían. Por más de que hemos llegado a un punto donde aparentemente todo está ya solucionado, probablemente no es exactamente lo que necesitaban. Y es un momento clave para poder pivotear una idea. ¿Y qué significa esto? Hacer cambios o simplemente decir, mira, esto no funciona, pero ¿qué hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué no hemos hecho? No hemos gastado ingentes cantidades de recursos, no hemos hecho ingentes cantidades de propaganda, ni publicidad, ni tiempo en desarrollar algo que la gente no compraría. Simplemente hemos probado. Entonces, por eso es tan valioso. Y aquí hay un ejemplo pequeñito ya para cerrar este tema, de cómo, por ejemplo, mejor dicho, cómo testearíamos, validaríamos un producto súper sencillo, ¿no? Esto es un caso que lo desarrolló una compañera hace un tiempo en un taller que hicimos hace un par de años. Y en este caso, por ejemplo, se trata de las pruebas de usabilidad de observación, que es un tipo de pruebas que se hacen, ¿no? Y el producto era una mochila de transporte canino para ciclistas. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, nosotros partimos de supuestos, de hipótesis, ¿no? Para validarlas, para poder validar lo que nosotros creemos que funciona. Entonces, en este caso les decíamos, el supuesto era que los perros están dispuestos a ser llevados en una mochila cuando paseas en bicicleta. Ese era nuestro supuesto, ¿ya? Y el escenario de uso es que te vas a ir a dar una vuelta, vas a dar un largo paseo en el campo y quieres llevar a tu perro. Y la tarea, específicamente lo que vas a hacer para testear esto es, colocas a tu perro en la mochila, te montas en la bicicleta y paseas por 5 minutos. Y vas registrando el resultado de esto de aquí. Aquí te puedes dar cuenta que ningún perro de los 5 que probaste está dispuesto a ser llevado en una mochila. ¿Por qué? Por X razones. Puede ser que la mochila esté mal diseñada o puede ser que definitivamente el producto no va a ser utilizado por ningún perro en el mundo. ¿Y qué haces? Bueno, pivoteas o simplemente cambias, o desechas por completo el tema. Entonces, esta es una manera, y bueno, tienes que ir registrando todo, obviamente, ¿no? Acá también hay unas técnicas, hay un montón de cosas que haces al respecto para, obviamente, que esto sea documentado, ¿no? No es simplemente hablado así a la ligera, ¿no? Entonces, con eso logras un proceso de design thinking exitoso. Aquí lo que les estoy mostrando, si se dan cuenta, en esta imagen está el doble diamante en la parte de atrás, así bien, digamos, delineado, pero tiene las diferentes etapas. Esto es el Design Thinking Canvas, que esto lo desarrollé para los talleres que damos, los talleres presenciales, que ojalá ya a final de año podamos tener uno. Entonces aquí lo que hacíamos es que la gente participe, obviamente presencialmente, y vayan llenándolo en cada una de las etapas, ¿no? Como les decía, los modelos sirven siempre para no desenfocarnos, para ir registrando todas las cosas que vayamos haciendo, para poder ir haciendo una mirada hacia atrás y dándonos cuenta si no nos hemos salido del rumbo o si tenemos que corregir algo. Y son muy, muy útiles este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, para los que quieran que les mande esto en PDF, esto se imprime en A1, es un tablero gigantesco que lo pegas en la pared. Para los que quieran me pueden mandar un mail y yo se los puedo mandar. Y bueno, quería cerrar esta charla, irme un poquito a conversar un poco de los temas coyunturales. Y aquí, más bien, quería hablar de esta frase, de esta palabra tan utilizada en este momento y que todo el mundo, hasta la misma publicidad de marcas ya la está utilizando. Y bueno, entonces, si bien es cierto, es una palabra muy trillada, el trasfondo es súper interesante. Y tiene que ver con la capacidad de resiliencia de una organización, de un equipo, de un país, de una nación, de una ciudad, y qué tan innovadora es su cultura. Pero bueno, ¿qué significa y cómo lo logro, ¿no? En síntesis, significa adoptar una mentalidad orientada al usuario. ¿Por qué? Y bueno, creo que ya les queda un poquito más claro que si desarrollamos algo, si desarrollamos un producto o un servicio que nadie usa o nadie quiere o es un problema usarlo, entonces simplemente estamos desarrollando algo
que es innecesario, ¿no? Entonces, Design Thinking lo que te ayuda como modelo, como herramienta, es hacer sustentable en este tipo de desarrollos. Entonces, si tú tienes ya un negocio andando, puedes utilizar Design Thinking para innovar, es decir, para hacer algo nuevo con tu negocio, para desarrollar un nuevo modelo de negocio, para desarrollar un nuevo producto y hacerlo de una manera que no te cueste recursos, no te cueste, o sea, si llegas a fracasar con eso, no sea un problema serio, ¿no? Entonces, y es un tema de mentalidad, es un tema de mucha mentalidad. Y algunos de los ejemplos ya del mundo real, de empresas que tuvieron que darle un giro completo a su negocio. Acuérdense que Airbnb es uno de los que usa Design Thinking, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué hace Airbnb en la mitad de la pandemia? O sea, la mayoría diría, cerramos las puertas, pues no, ¿qué vamos a hacer si ya no se puede ni viajar? El contacto es mínimo, hay restricciones de vuelos, todo tipo de restricciones. Entonces, ¿qué hace una empresa como Airbnb? Que su core de negocio es recibir gente y hacer que la gente interactúe y todo eso. Bueno, ellos, como ya lo tenían de una forma armado, ellos tuvieron que potenciar y tuvieron incluso que rediseñar su homepage de su página web y cambiar a las experiencias en línea. Algo que, si bien es cierto, ya existía hasta cierto punto, esto lo tuvieron que potenciar y tuvieron que pensarlo rápido, tuvieron que poner a su equipo a trabajar y darle la vuelta al modelo de negocio y a las formas como ellos hacían dinero para poder primero subsistir y para poder seguir entregando buenas experiencias. Y esto les dio obviamente muy buen resultado. Al momento obviamente ya puedes regresar a hacer otra vez las reservas, ¿no? Y aquí muchos ejemplos de cosas que han pasado alrededor del mundo, de gente que ha reinventado, no me gusta usar esa palabra, pero ha reinventado la forma de hacer las cosas, ¿no? Esto, si no me equivoco, si esto fue en Alemania, entonces, en plena pandemia, ¿cómo ibas a un concierto donde estaba totalmente prohibidas las aglomeraciones? Bueno, te ibas en tu carro, o sea, puede sonar gracioso, puede sonar hasta ridículo, pero es algo que funciona, ¿no? Y sales un poco de la caja, sales un poco de lo estándar, ¿no? También algo que era hasta obvio, ¿no? Convertir espacios grandes que ya no estaban siendo utilizados por las restricciones de vuelo, convertirlos en autocinemas. Genial. Creo que incluso lo hicieron aquí en Guayaquil, una iniciativa súper interesante que yo creo que deberían mantenerla porque es como una costumbre antigua que se ha perdido. Pero bueno, reinventas tu espacio, ¿no? Reinventas tu modelo de negocio y creas otro negocio adaptado a la coyuntura. Aquí, por ejemplo, conceptos, esto nunca se hizo, realmente supongo que no se va a hacer, ni creo que se vaya a hacer, pero empiezas a darle la vuelta a cómo poder solucionar problemas basados en la coyuntura en la que estás, ¿no? En este caso, obviamente, estamos hablando de la pandemia, ¿no? Y cómo puedes llegar a generar productos que se adapten a nuevas realidades. Entonces, mi reflexión en este caso, y como para cerrar un poco también la charla, es que lo que estamos viviendo en este caso es una oportunidad de dar un paso. Y los que ya tienen negocios, que yo creo que es la gente que está más necesitada de encontrar un camino bueno, un camino sustentable para poder salir adelante, lo que estamos viviendo es esto, ¿no? Es una oportunidad y es precisamente crear una cultura de innovación en nuestras organizaciones. Taché la palabra reinventarnos porque la verdad es que no me gusta usarla, pero eso sí, de convertirnos en equipos y organizaciones solidarias y sustentables. Y la sustentabilidad, una de las formas de conseguirla es precisamente utilizando este tipo de herramientas que nos van a ayudar a sacar productos y a sacar servicios de una manera muy, muy, muy eficiente. Entonces, bueno, ¿qué les pareció este webinar? Yo quería, mis buenos amigos de Sinergia me han pedido que por favor les robe un minutito de su tiempo, porque siempre estamos pensando, yo no es la primera vez que trabajo con ellos, tenemos ya años aquí haciendo talleres y webinars. Ellos querían saber cómo mejorar. Entonces, quería compartirles un link, lo puse en el chat, es de una encuesta de satisfacción, no les tomará ni 30 segundos, a lo mucho, un minuto. Entonces, sí, les agradecería que por favor la llenen y vamos al final a hacer un par de cositas interesantes. Les voy a contar un beneficio interesante para los que están aquí en el webinar presentes. Todavía estamos 40 personas, súper chévere.
Y eso, bueno, vamos un minutito a esperar a ver, por favor, si me ayudan con la encuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, los que están llegando todavía, bueno, pueden seguir ahí un ratito más, pero bueno, sí quería comentarles algo más. Va a haber una foto al final, no se me vayan, y los que puedan prender la cámara sería súper chévere. Vayan preparándose ahí para salir en la foto oficial del webinar. Les voy a comentar algo más. Como les decía, ¿no? Es interesante conocer esto, al menos en la teoría. Creo que espero haberles despertado un poco ese bichito de entender de qué se trata la metodología y empezar a aplicarla en sus organizaciones. Pero sí quería comentarles que nosotros tenemos la oportunidad de hacer ahorita un taller de Design Thinking, precisamente viendo, este es básicamente una parte pequeña del material, pero sí quería invitarlos a que se inscriban en este taller. La verdad es que es genial, ya hemos hecho 2 ediciones en línea, hemos hecho 2 ediciones presenciales, y a la gente, bueno, los resultados han sido sumamente exitosos. Entonces, el tema es que ahorita a los que están aquí, nosotros queríamos darle un 15% de descuento, es un código de descuento que lo ingresarán en la página. Y bueno, obviamente ya los contactarán para comentarles los pormenores del taller. Y pueden ver la página, pueden ver los resultados, pueden ver los comentarios de la gente. Y bueno, créanme que es súper chévere, estoy súper emocionado por volverlo a hacer. Lo hicimos el año pasado también prácticamente en plena pandemia. Y bueno, genial. Y bueno, eso sí quiero dejarlos ahorita con la foto final del evento. No se me vayan, por favor. Y bueno, claro, vamos a hacer preguntas y respuestas. Obviamente los quiero, claro que quiero también que conversemos un ratito. Para los que puedan habilitar su cámara. Eso, buenísimo. Recuérdense que pueden hacer preguntas en el chat. De repente, como no somos tantos, sí podemos abrir micrófono también para que hagan las preguntas, en vivo. No hay ningún problema. Pero bueno, vamos a la foto. Ahora sí. ¿Quién más? ¿Quién más abre cámara? ¿Hay más? Bueno, listos. Sonrientes. Espérense, falta el verdadero selfie. Eso, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí quiero dejarlos con las partes de las preguntas y respuestas. Sé que deben haber algunas. Si quieren participar, pueden ponerlo en el chat o pueden abrir micrófono o pueden levantar la manito, yo los habilito. Cuéntenme. ¿Cómo se empieza a aplicar todo eso? Buenísima pregunta. Sí, yo sé que puede sonar muy abrumador, muy abrumador, porque les he hablado en un resumen muy rápido de un montón de cosas que podrían tomarte semanas o meses. Mi respuesta a esto siempre es, empiécenlo a hacer de la forma como más cómodos se sientan. Yo sé que, a ver, ahorita simplemente les he dado una teoría. Yo
considero que es importante que la gente lleve esto a la práctica y por lo menos tengan la preparación de un taller en donde puedan revisar, poner manos en la masa a los ejercicios, porque esto va más allá de teoría, ¿no? Hay ejercicios que hay que hacer, las herramientas, aplicarlas en la vida real. Entonces, eso me parece muy interesante, porque desde la teoría es un poco difícil. Pero, tratando de responder tu pregunta, lo importante es que empiecen a generar un poquito ese cambio de mentalidad en los equipos en donde estén trabajando, si es una empresa, si es un equipo de emprendedores, siempre poner al usuario en el centro. Empecemos por eso, ¿ya? Por decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos en un momento, vamos a hacer una reunión de equipo y vamos a trabajar, vamos a pensar en cómo podemos solucionar los problemas desde el punto de vista del usuario. Entonces, si ya conoces a tu usuario, excelente, buenísimo. Entonces, puedes conversar con él, decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? Puedes hacer un mapa de empatía. Puedes utilizar las herramientas incluso individualmente. No es tan recomendado, pero por ejemplo, un Customer Journey Map, si tú ya tienes una empresa que están dando, un negocio, un servicio, puedes usar un Customer Journey Map para que la gente te diga qué es lo que está fallando en tu negocio, o en una parte específica en tu negocio. Por ejemplo, si tú trabajaras en un banco y quieres entender cuál es el problema de la gente que hace fila, y esto es un caso que Miguel lo conoce muy bien, que creo que también puedes aportar bastante ahí, y doy este ejemplo porque lo conozco también un poco, y tú quieres entender por qué la gente se fastidia en la fila del banco, o cuál es el problema con la fila del banco, por qué hacen fila en el banco, cómo mejorar esa experiencia. Entonces haces un pequeño Customer Journey Map, por ejemplo, de lo que sucede entre que el usuario necesita ir al banco por alguna razón específica, hasta que lo atienden o hasta incluso después de que lo atienden. Y vas mapeando los puntos de dolor ahí, por darte un ejemplo. Pero a lo que quiero ir es que estas metodologías, aunque parezcan abrumadoras, lo importante es empezar a aplicarlas, aunque sea de poquito. Aunque sea aplicando una o dos herramientas, empezar a que tu equipo se sienta cómodo con esto, ¿no? Es importante porque esto no debe ser un tema así, chuta, hay que hacer este tema. No. Si es así, lo vas a dejar al día siguiente y no te va a funcionar. Tienes que empezar suave, con las herramientas que te sientas cómodo, traer a tu equipo que haga un taller y que al menos tu equipo principal se comprometa a llevar esta metodología al resto de la organización, a difundirla, a empezar con este cambio de mentalidad. Por ahí va el tema, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, pero por ahí va. Me pregunta Oscar, no, me pregunta aquí otra pregunta anterior. ¿Qué tiempo se toma sacar, me pregunta Jazmín, qué tiempo se toma sacar un producto con esta metodología? Ojo, Design Thinking no pretende dar o sea, el resultado no es un producto final, ¿ya? Es un prototipo validado que le va a decir a tu jefe o a tu inversionista, mira, este producto de aquí lo hemos validado con estos usuarios, esta es la documentación, hemos hecho X y Z cosas, y funciona, la gente lo ha testeado, aquí está todo lo que hemos hecho, ahora sí, necesitamos plata para desarrollarlo. Y ahí es cuando empiezas otros procesos, ya cuando empiezas con metodologías ágiles, a desarrollar un MVP, a ponerlo otra vez en la mano de los usuarios, a hacer las iteraciones para ir construyendo ese proyecto en el tiempo, ¿no? Y irlo haciendo crecer. Nunca empiezas con algo gigantesco, o sea, no somos Elon Musk, ¿ya? Para hacer este tipo de cosas. Al menos sería bueno que lo seamos algún día, ¿no? Pero se trata de eso, ¿no? Y en términos de tiempo realmente es súper variable. No te podría decir que te vas a demorar siempre un mes, 2 meses, un año. Eso depende de la capacidad, digamos, de los recursos que tenga tu equipo. Si tienes un equipo grande o un equipo pequeño, o si te dan ciertos recursos para moverte, o si eres un emprendedor, realmente es muy variable. Pero lo importante es que más allá del tiempo, que no debería ser mucho, ojo, no deberías estar un año entero haciendo un proceso de design thinking, algo está mal ahí, pero probablemente un mes, 2 meses, 3 meses, hasta menos, dependiendo del tamaño del proyecto también, ¿no? Lo importante es no enamorarse de la idea, enamórate del problema, como dicen, ¿no? A ver si me ayudas, Miguel, a ver quién fue que dijo esa frase que la escuché hace poco también. Y poder empezar estos procesos de validación de una manera muy ágil. O sea, tengo la idea, tengo el problema, conozco a mi gente, validé, ya sé exactamente qué es lo que tengo que solucionar. Ahora sí, que lo prototipo, lo pongo en las manos del usuario, valido
¡pum!, ya está. ¿Funciona o no funciona? O vemos si lo cambiamos, lo movemos, lo pivoteamos o lo descartamos por completo. Lo importante es hacer ese ejercicio, más allá del tiempo que te tome, porque quizás el proyecto es muy grande y te va a tomar más tiempo, puede ser, o muy pequeño y no te va a tomar mucho tiempo. Me dice Oscar, dice, una consulta, para la etapa de descubrimiento no se debería iniciar a partir de la definición del problema que se quiere solucionar. No, y esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Tú hasta que no hayas pasado la etapa de descubrimiento, no sabes cuál es el problema. Eso es lo enriquecedor y bueno, a veces un poquito como contradictorio, porque nosotros no empezamos a solucionar un problema. Por eso yo siempre cuando les hablaba del problema al principio, les decía problema entre comillas. ¿Por qué? Porque no sabemos pues cuál es el problema hasta que no hablemos con la gente. Es como que un caso que también lo pongo siempre como ejemplo, que no sea real porque no se ha hecho, pero imagínense que nosotros queremos solucionar el problema del tráfico en esta ciudad, en Guayaquil, digamos, puede ser cualquier ciudad. Y nosotros decidimos como equipo que el problema es que las señales de tránsito están mal hechas, mal sincronizadas, mal puestas, y ese es el problema, según nosotros, ¿no? Y entonces empezamos a hacer brainstorming y bueno, vamos a ver cómo rediseñamos el proceso de poner señales de tránsito y las hacemos más eficientes, les cambiamos los colores, no sé, hacemos un montón de cosas pensando que el problema son las señales de tránsito. Pero hasta que nosotros no conversemos con la gente 100% involucrada, que hay diferentes actores, acuérdense, persona puede ser el conductor particular, el conductor de transporte público, la entidad que maneja el tráfico en tu ciudad. Esas son diferentes personas con las que tienes que conversar, con todas tienes que conversar para entender desde la perspectiva de cada uno de ellos cuál es el problema real. Porque el problema puede ser la semaforización que está mal puesta, que no sirve, que no funciona. Puede ser que la gente sea irrespetuosa por naturaleza. Ah, ok, ese puede ser otro problema. Puede ser que el parque automotor es demasiado grande y las calles ya no dan. Pues ese puede ser otro problema. Puede ser, no sé, X cosas. Entonces, nosotros tenemos que descubrir cuál es ese problema puntual, ¿ya? Y puede que sea una mezcla de todos, y está bien, y vamos a ir solucionando uno por uno, pero no podemos asumir el problema desde el inicio y empezar a trabajar desde ahí. Por eso es súper importante conocer y establecer exactamente cuál es ese problema. Interesante esa reflexión ahí en los hombres casados. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono si quieren preguntar en vivo? Aprovechen. Y de verdad inscríbanse al taller, está súper bueno. Lean los comentarios de la gente. Lourdes. Como decías hace un momento, que no solamente es dar un producto, sino también de pronto mejorar un proceso, ¿no? Sí. O sea, puedo acortar el tiempo de un proceso, ¿no? Con esta herramienta, ¿no? Por supuesto, exactamente. Sí, por eso digo, y excelente la pregunta, Lourdes, o la reflexión. Como les decía, Design Thinking te puede servir para solucionar los problemas del mundo, así tal cual, uno por uno, o te puede ayudar a solucionar el problema de ese proceso infernal en tu organización que te está dando dolores de cabeza toda la vida porque te cuesta mucho, porque toma mucho tiempo, porque a nadie le gusta, porque pierdes mucho tiempo. O sea, ese cosito chiquitito, tú lo puedes utilizar Design Thinking para solucionarlo. Y ahí puedes acortar incluso algunas partes de la metodología. No necesitas usar el 100% de las herramientas. Por eso es interesante que cada empresa o a veces las organizaciones desarrollan sus propios modelos que tienen etapas y herramientas muy específicas que los ayudan con cosas muy específicas. Por ejemplo, hablemos del proceso. Estás trabajando en un banco o en una entidad de gobierno y tienes un proceso que hace que los trámites demoren un mes. ¿Ya? Entonces dices, bueno, vamos a solucionar ese proceso chiquitito porque es un problema. Entonces, ¿cuáles son los involucrados en ese caso? ¿No? Tienes me voy a inventar, al usuario final, que es el que llora porque le toca hacer ese proceso de un mes cuando podría ser de una semana. Tienes a los que desarrollan ese proceso. Tienes a la alta directiva, que es la que dice que hay que hacerlo así.
tienes a los operadores, bueno, me estoy inventando, no lo sé. ¿Ya? Tienes a todos esos actores que se convierten en tus empresas, ¿ya? Perdón, en tus personas. Y ellos a todos tienes que conversar con ellos para entender y decir, bueno, esto, ¿por qué es así? ¿Por qué lo estás haciendo así? Entonces, utiliza ciertas herramientas de Design Thinking porque tú ya conoces quién es tu usuario, no tienes que ir a identificarlo, a conocerlo ni nada, o sea, ya sabes quiénes son los involucrados. Entonces, haces un proceso en el cual entiendes cuál es el problema real, ¿ya? Y a partir de eso puedes ir modelando prototipos, y esto es lo interesante, porque si bien es cierto que un proceso cambiarlo puede tomar muchos recursos o mucho tiempo, o el equipo de desarrollo o el departamento de tecnología típico te dice, no, chica, ese proceso, la base de datos, que no sé cuánto, que mira, que eso no se cambia porque eso es así. Ya, contra esos también te toca luchar, pero la idea, lo interesante de esto es que tú puedes prototipar ese proceso renovado, que después de haber conocido la problemática, después de entender cómo funciona y cómo lo podrías optimizar, y hicieron la lluvia de ideas, y ahora sí, vamos a prototipar este proceso nuevo que dura una semana en vez de un mes. Ya. Y prototiparlo, lo interesante es que te permite tener el feedback de la gente involucrada, incluyendo los de sistemas, que típico que son los que te dicen que no se puede. Nada contra los de sistemas, pero lo que pasa es que ya, por la experiencia. Entonces, bueno, resulta que ese proceso que tú has prototipado se valida y funciona. Entonces ahí recién lo implementas. Ahí sí dices, bueno, esto, mira, ha funcionado, hay que hacer estos pasos, hay que reducir esto, hay que quitarlo de acá, bla, bla, bla. Ahora sí implementemos. Y ahora sí gastas el recurso, ¿no? Gastas la plata bueno, y el tiempo en reformular algo que no estaba funcionando. Pero basado en que en la metodología que te permitió validar que esa nueva solución va a funcionar, ¿no? Eso es lo chévere. El Service Blueprint, sí, esa es una herramienta fantástica para eso. Fantástica, gracias Miguel. Esa es otra herramienta que no la hemos visto ahorita, pero también conózcanla, revísenla, porque para las organizaciones es genial. Pregunta John, ¿alguna recomendación, blog, sitio o libro para ir enriqueciendo el conocimiento? Sí. Yo uso mucho como referencia este libro de aquí. El Design Thinking Playbook. Es un libro genial. Bueno, sí está bastante cargado de información, pero está muy bien redactado y tiene dibujitos. Y la verdad es que es una genialidad. Si quieren más adelante, bueno, si no lo logran captar ahorita, me pueden preguntar en mis redes sociales acerca de este libro. Este es uno, obviamente, esto es uno de los que yo he recomendado siempre. Pero bueno, literatura al respecto hay muchísima. Está en inglés, sí, está en inglés este libro, pero me parece que hay una versión en español, no te lo podría confirmar, podríamos investigarlo, pero sí, súper bueno porque está muy ilustrado, está basado en ejemplos, y, bueno, es una genialidad. En temas de blogs, yo consulto algunos, uso bastante Medium, bueno, este conjunto de blogs Medium. Ahí postean artículos bastante interesantes de Design Thinking cada vez y cuando. Y seguirme a mí. Yo también posteo bastante eso. Y al Interaction Design Foundation también. Ellos también manejan bastante información y tienen unos cursos en línea súper buenos, avalados por los gurús del UX en el mundo. Mis redes. Sí, te voy a dejar. Ese es mi user en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Clubhouse. ¿Cómo se combina con Scrum? Ya, eso es una de las cosas que vimos hace un rato. No sé si recuerdas una de las láminas al principio, donde yo les comentaba cómo Design Thinking se compaginaba con las diferentes metodologías hacia adelante, porque Design Thinking está muy al principio del proceso. Déjame ver si la puedo poner rapidito. Para Lourdes, que me está preguntando eso. Voy a compartir rápido la pantalla. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Bueno, ahí ves algunas de las otras metodologías que tienen relación justamente con Design Thinking, ¿no?
se complementan, son como dicen, ¿no? O sea, unas se aprovechan de las otras para poder ir avanzando en esa factibilidad, en ese proceso de crecimiento hacia llegar a un producto final, ¿no? Y Design Thinking está muy al inicio porque es el momento en donde realmente conocemos qué es lo que vamos a hacer, cuál es el problema y a quién se lo vamos a solucionar. Y por eso les decía, Design Thinking no te deja con un producto mínimo viable ni un producto listo para el mercado. Te deja con una cosa validada que te permite decirle a tu inversionista, mira, esto funciona, ahora sí, dame el billete, vamos a desarrollarlo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Creo que sí te sirvió ese tema, Lourdes. ¿Qué más? Gracias a los 30 participantes que seguimos aquí. Creo que ya nos pasamos de la hora, pero no importa. Estos temas son interesantes y bueno, en lo que les puedo ayudar ahorita, encantado. Javier, claro, sí, abre el micrófono, Javier. Hola Michael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabes? Me quedé muy interesante, la verdad, gracias por compartir tu De nada, excelente. Sabes que yo estoy en el área de la consultoría de procesos, pero 12 años he manejado ingeniería en sistemas. De hecho, soy ingeniero en sistemas como tal. Me quedo un poco con lo que mencionaste hace un momento de sistemas. Siempre es una frase trillada, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los de sistemas también padecen ese dolor hacia arriba, el silo organizacional tradicional, ¿no? De las gerencias y las jerarquías que lo ven hacia abajo. Totalmente. Y quieren todo para ayer, cuando históricamente esa fábrica de procesos nunca sacó un requerimiento ni siquiera en un mes y medio. Entonces, pero lo quieren todo para ayer. Entonces, ahí viene un poco. Y ahí viene mi pregunta, ahí quiero encajar y embonar mi pregunta, ¿no? Para que el design thinking funcione, es necesario que esta fábrica de producción llamado tecnología esté también rodando a través de alguna metodología ágil, porque si no, la idea del producto, el prototipo que sale a través del design thinking, cuando tenga que entrar al delivery se va a atascar, ¿no? Pienso yo, o sea, todo va de la mano. Design thinking con alguna metodología ágil ya en el andamiaje de sistemas. Sí, ahí el tema, y gracias con tu consulta, la verdad es que lo he vivido en carne propia. O sea, yo no soy ingeniero en sistemas, soy ingeniero, pero me dediqué a este tema más bien. El tema es que el problema es la organización, y ahí tienes toda la razón. El problema no es que, no es que los de sistemas son ariscos, no es que la gente odia a los de sistemas, nada que ver. O sea, necesitas a los de sistemas y hacen los que las cosas funcionen. El problema es la organización, y en eso te doy toda la razón, porque lo que hacen es no involucrar a esos equipos desde etapas tempranas del proyecto, porque cuando y una de las cosas que, bueno, no la vimos en esta presentación porque fue más corta, una de las cosas relevantes en Design Thinking es la multidisciplinariedad de los equipos. Tú no puedes formar un equipo de Design Thinking con 5 jefes de área, con 5 contadores, con 5 ingenieros o con 5 gente de marketing. No, el equipo tiene que ser multidisciplinario y en caso de una empresa que haga productos de tecnología, que tenga un departamento de sistemas, pero es absolutamente importante que el de sistemas esté ahí, al menos uno, ¿ya? Y desde el inicio. ¿Por qué? Primero, por un tema de, como les decía, la mentalidad juega un papel fundamental aquí. No es que, y esto es un error, y lo he visto lamentablemente en organizaciones grandes, que tienen su departamentito de innovación así chiquitito, o grande, ¿ya? Y están como encapsulados, y lo mismo que tú dices, es el silo organizacional no permite permear estos conceptos y esta mentalidad de innovación al resto de la organización. Entonces, cuando los de marketing se enteran que los de innovación están haciendo algo, es un caos. O sea, es un caos, ¿ya? Por eso digo, es un tema de mentalidad de la organización, en el cual no puedes dejar afuera ni siquiera al recepcionista, porque el recepcionista atiende al usuario también. Entonces, si tu producto es espectacular, pero cuando llaman al servicio del cliente y el servicio del cliente te atiende de la patada, ya se cayó todo, pues no, o sea, ya fracasó toda la mentalidad oriental al usuario. Entonces, sí, te doy toda la razón ahí. El tema, hay mucho, hay
equipos de Design Thinking siempre suscriba tu comentario. Sí, ya se fue Miguel. Sí, que me escuchan, creo que Lourdes dice que no se escucha. Sí, ahorita sí. Ya, perfecto. Sí, por ahí va el tema, ¿no? O sea, es un tema organizacional, hay mucha... Esto es un tema de adopción. Design Thinking no es nuevo, pero es nuevo en ciertos medios como el nuestro, ¿no? Donde el jefe dice hay que hacerlo así y ya. Y el usuario es el último que se entera, pues, ¿no? Al que le cae la piedra. Entonces, lograr estos cambios organizacionales de esta también muy cacareada transformación digital, que si bien es cierto, es totalmente valiosa hoy en día, es potente el concepto, o sea, se enfoca más allá de las herramientas y la tecnología, en ese cambio de mentalidad en las organizaciones, en ese cambio de procesos, en esa orientación hacia el usuario, ¿no? Esos son realmente los fundamentos de la transformación digital. Y Design Thinking es parte de todo este andamiaje de herramientas que te ayudan precisamente a trabajar para el usuario, no trabajar para el de arriba. Eso. Si tienen más preguntas, aquí estoy. Aprovechen. Gracias, John. Sí. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, bueno, les agradezco una vez más. Voy a estar posteando las fotos del webinar, ahí pueden también hacer un poquito de bulla. Revisen la página del taller, los que puedan inscribirse o díganle a sus empresas que los inscriban. La verdad es que vale la pena, vamos a ver las herramientas así en serio, totalmente interactivo. Y bueno, que lo aprovechen. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo éxito. Conecten conmigo, conéctense en mis redes. Ahí estaremos conversando y podemos seguir la conversación por ahí también. Un abrazo a todos, cuídense, buenas noches y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias Patricia, Lourdes, Javier, Jazmín, Paul, Marisol, ya se fue. Listo. Oscar. Gracias, María. buenas noches, hasta otro día. Gracias. Gracias Lidia, Paul, María, Oscar. Nos vemos. Chao, chao.